Hoy día Así nos es. toca, hermana, la lección 10C. Y ahí tenemos tres figuras. Uno dice la semilla. Acá nos está diciendo cómo se va a plantar las iglesias, cómo se crea la iglesia, cómo da un nacimiento a la iglesia. Ahí nos dice la semilla. ¿Quién es el sembrador? Es el Señor. Y la semilla es su palabra. El campo es el mundo. El campo es el mundo. Ahí está. Como primer paso, todo lo vamos a hacer ahorita. El primer paso es seleccionar un equipo. El segundo paso, decidir dónde comenzar. Con dónde comenzar la predicación. El tercer paso es va a comenzar la visitación, se va a visitar. El cuarto paso es, ya viene de la discipular a los nuevos creyentes, los que han llegado a la iglesia. Es el trabajo lo que ha hecho el primero, segundo, tercer paso. Ya, el cuarto paso es discipular a los nuevos creyentes, a los que han creído, los que se han convertido. El quinto paso ya es el culto. Ellos comienzan a adorar a Dios. Adorar. Adorar no quiere decir solamente decir te amo, no. La adoración, hermana, la adoración es cantar. Eso también es cantar a Dios. Es una forma de adorar a Dios. Por eso el Señor en su palabra dice, el que está triste, cante. El que está triste, cante, alabe al Señor. Esa es una forma de adoración, es como decirle al Señor, Señor, te amo. Señor, estoy contigo. Tengo esto, Señor, ayúdame. Es que cantar, el Señor sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Y el sexto es preparar a los líderes. Preparar, o sea, en otras palabras, capacitar. ¿Por qué? Porque los nuevos, cuando en los cultos de adoración, ellos van a aprender mucho ¿de dónde? De las prédicas, del sermón que va a decir el pastor. Y va a preparar, de ahí ya se maduran los nuevos creyentes, tiene una maduración maduración espiritual, y después viene el otro paso para el nuevo creyente, es que ya con el tiempo tienen que capacitarse. No solamente capacitarse para crear otros líderes, sino capacitarse ¿para qué? Para conocer la palabra del Señor, para acercarse más a Dios, para alimentarse su palabra. Esa es toda la... Ahora, ¿qué cosa es el bosque? El bosque dice, el proceso se repite. El bosque, cada árbol de aquí, cada árbol de acá, es una iglesia. Aquí una multitud de iglesias. Es como la iglesia de la Alianza de acá de Coma. ¿Qué se hizo primero? Estamos en el paso 1, la semilla. Se implantó la palabra cuando nació la iglesia. En el segundo es cuando ya está, ya la semilla creció el árbol y ahí lo está cuidando. Se está cuidando. Entonces, todo eso, lo que está cuidando el hermano que está ahí con una lámpara es el 4, el 5 y el 6, lo que se hace. El bosque es, cada plantita era una iglesia, pero ahí hay muchas plantas, pero esa planta ya no está ya raquítica y sin hojas, ya no. Está una planta fuerte, grande esas plantas. Eso quiere decir que cada iglesia es grande, es como la iglesia de cada Comas. La iglesia de Comas es una fuerte, la central, pero tiene zonales. Y cada árbol de ahí, llamémoslos los zonales, han crecido. La iglesia central le ayuda a cada uno. ¿Y de dónde han salido los líderes? Los pastores de la iglesia central. De la iglesia central. Vamos a comenzar.
en el 1 dice, la primera responsabilidad de cada congregación es llevar el mensaje del reino de Dios a su propio barrio, pero tenemos también otra responsabilidad, según Mateo 28, del 18 al 20. Vamos, entonces, en Mateo 28, 18 al 20, dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos manda como un deber, como cristianos, como sus hijos, como sus siervos, que prediquemos la palabra del Señor. Pero no solamente prediquemos, si tenemos la oportunidad de hacer iglesia, lo hacemos. Acuérdense qué pasaba Abraham. Abraham, cuando salió de su lugar Ur, donde él llegaba a un sitio, él todavía no sabía lo que era una iglesia. ¿Pero qué? Cada vez que llegaba a un sitio donde tenía que permanecer un mes o 2 meses o 15 días, él formaba, ¿qué? Daba sacrificio a Dios, elevaba su amor a Dios, pero formaba como si fuese un monumento de piedra ahí, lo cual lo señalaba como agradecimiento a Dios. Eso sí, Abraham. Y así han sido muchos de los siervos del Señor. Entonces tenemos lo siguiente, dice la palabra, según Mateo, dice, cuidar el edificio donde reúnen, llevar el evangelio a todas las naciones. Eso es lo que nos manda el Señor, lo que acabamos de escuchar. En la B, dice el Señor en su palabra que tenemos que predicar a todas las naciones, en todo el mundo, porque tiene que conocerse todo lo que es Cristo. Cuando ya se conoce todo, en la palabra va a venir que el Señor viene, porque el Señor quiere que escuchen su palabra, todos. Aquel que escucha, aquel que es tocado por su palabra, vendrá a los pies del Señor, pero aquel que no, ese va a tener la muerte eterna. Y lo que escucharon es una muerte para vida. Entonces la B sería llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces vamos a ver qué dice el 2. Vemos entonces que la evangelización tiene 2 direcciones. Hacia la iglesia local quiere decir del sitio donde vivimos, y hacia la formación de nuevas iglesias que puede ser en otro distrito o más allá. La meta principal de testificar en su vecindario es ganar gente para Cristo, claro. Si yo voy a predicar en mi localidad, ¿es para qué? Llevar gente para Cristo. Esa es nuestra misión. Esa es la misión local. Y agregarle que a la congregación, o sea, agregarle a la iglesia. Sin embargo, la meta principal de su testimonio en una área nueva es ganar la gente para Cristo y formar una nueva iglesia. Ahí, iglesia. Pero miren, hermana, acá hay 2 cosas diferentes. Acá hay dos cosas diferentes. Dice, los dos son metas. La primera meta dice, en su vecindario, para ganar gente a Cristo, en el vecindario, o sea, donde usted vive. Y la segunda, en un área nueva. Esa área nueva no puede ser en su misma localidad, tiene que ser un poco más lejos. Es como decir, la iglesia central lo tenemos acá, pero la iglesia Coyique no está en el mismo lugar, está un poco lejos. Por eso dice, pero las dos, su meta es llevar gente
para los pies de Cristo. La local, ahí la tenemos en central. La independencia es otra. A ese se refiere cuando dice de su testimonio en una área nueva. ¿Ya? No se olviden, son dos cosas. Uno localidad y otro en otra área nueva. 3. ¿Cuál es la meta principal de visitar en su propio barrio? Ganar gente. Ganar gente para Cristo. Es ganar gente para Cristo. 3A. Ganar gente para Cristo. Y unirlo a la congregación. Y unirlo a su congregación. La B. ¿Cuál es la meta principal en visitar un barrio nuevo? Claro. Es ganar gente para Cristo. Los dos tienen la misma meta, pero acá viene la diferencia. Ganar gente para Cristo y formar una nueva iglesia. Y formar una nueva iglesia. Y le voy a dar un ejemplo. En la A se refiere si se va a predicar alrededor de la iglesia principal. En la B es cuando se predica en independencia. Y esa gente no va a venir hasta acá, sino se queda en independencia y se forma una nueva iglesia. Esa es la diferencia. Cuando se trata de un barrio nuevo, quiere decir en otro lugar. Cuando se dice en mi propio barrio, es mi localidad. Esa es la diferencia. Ahora dice, primer paso, elegir un equipo misionero. El primer paso para plantar una iglesia nueva es elegir el equipo misionero entre los miembros de su propia congregación. Es un equipo que va a otro lugar. Se le llama equipo misionero. Puede ser a una provincia como puede ser otro departamento. Es un equipo que tienen el don de misiones, de misiones, de irse a otro lugar. Si es lejos, a otro departamento se va pues por 10, 15 días o 20 días, un mes. Pero se va a predicar. Allá, como es lejos, tiene que formar una nueva iglesia. Pero dependiente de la iglesia central. Así es. Ahora, el tamaño del grupo dependerá del número de miembros de su iglesia y de lo llamado por el Señor para esta misión. Antiguamente, ¿quién era el misionero? ¿Quién era el misionero después que nuestro Señor Jesucristo falleció? Un misionero que ha escrito muchas en la Biblia, que antes se llamaba Saulo. Cuando fue el encuentro con el Señor, es Pablo. Pablo fue un gran misionero. Iba a otro lugar a esparcir la palabra del Señor ¿para qué? Para ganar gente para los pies de Cristo. Ese es el gran misionero de antes. Y hay muchos, pero ese es el más visible. La pregunta dice, ¿qué hizo Jesús antes de elegir a su equipo misionero? Este es muy importante. Cuando se quiere formar un equipo, lo primero que tenemos que hacer, orar permanentemente. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo nuestro Señor? Él oraba toda la noche. Claro, toda la noche. Así es, hermano Reinaldo. Toda la noche el Señor oró, porque se trata acá lo que nos está diciendo en Lucas 6:12. Y dice, en la B dice, ¿quién es el único que envía obrero a su mies?
Es el Señor de los mies. Es el Señor de la mies. La mies quiere decir la iglesia, la gente. Jesús. Dios. Jesús. Breve, ¿cómo es? ¿Quién es el único que ¿Quién es envía el- obreros a sus mies? Mateo 9. Dios, el 38. Señor de la mies. ¿Está bien? Al Señor de las mies. Da lo mismo. Es como decir el Señor de la miel. De la mies. La mies, escuche, es la iglesia. Son las personas que forman la iglesia. Ahora dice, ¿cómo envió Jesús a estos obreros a la mies? Tenemos en Marcos 6:7. Dice, ¿los envió solo? No. ¿Él los acompañó? Tampoco. Acuérdense que el día de Pentecostés, ¿cómo lo mandó el Señor? Claro, pues, de 2 en 2. De 2 en 2. Claro, de 2 en 2. Así es. Se la sé. Con este ejemplo, al menos, ¿cuántos deben formar un equipo? 2. Claro, así es, hermano. De 2 en De 2 2. en 2. Así es. De 2 en 2. 2. Que dice 2 en 2. Dice, así es. El equipo debe componerse de creyentes maduros. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué el equipo debe ser de creyentes maduros? Porque son aquellos que saben la palabra, tienen el conocimiento de Dios, de la palabra del Señor, pero también tienen la madurez de conocer a Dios y ser obediente a la palabra de Dios. Esos son los creyentes maduros. Son los que tienen conocimiento y son los que se sujetan a Dios en obediencia. Ojo. El equipo debe componerse de creyentes maduros. Y pregunta, dice, ¿qué características esperamos del equipo misionero comisionado? Ahí tenemos 5. A ver, vamos a ver cuántos son los que nosotros vamos a señalar. Dice, cierta preparación, haber cursado los libros del 1 al 3 de este compendio sería un buen comienzo. Claro, está bien, correcto, porque del 1 al 3 de este libro nos da para compartir el evangelio con los que no conocen a Cristo. Los nuevos creyentes deberán aprender a ser miembros activos de la iglesia nueva y luego asumir la responsabilidad del ministerio local y comenzar su propio ministerio en nuevos lugares. ¿Qué frase es correcta? Vamos a ver si la A o la B es correcta. La meta del equipo es ganar gente para Cristo. Hasta ahí vamos bien. En un lugar nuevo. ¿Está correcto? Sí. Y ayudar a organizar una nueva congregación. Está correctísima. Muy buena. A ver, la B. El propósito del equipo es visitar un lugar y ganar gente para Cristo, pero no para formar una nueva iglesia. Ese no es. No, pues porque lo que queremos es que ganar gente para Cristo y formar una nueva iglesia. Pero en la B dice, pero no, dice. Recuerde, el primer paso para comenzar una iglesia nueva es, ¿qué cosa? ¿Qué hemos elegido? Claro, el equipo, pues. Hemos el equipo misionero. Es elegir el equipo misionero. Luego es importante que la iglesia local apoye al equipo. Así es. ¿Cómo lo apoya? Económicamente y orando. Apoya al equipo orando por su ministerio. En Hechos 13, del 1 al 3, la iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Saulo como equipo evangelístico antes de que se fueran los miembros de la iglesia. Ayunaron y oraron. Ayunaron y oraron y les impusieron las manos. Acuérdense que cuando ellos estaban orando, vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es que donde le dice, apártenme, ¿a quién? ¿A quién los aparte? Dice, a Bernabé y a Saulo.
Y estaban orando, pues, ¿para qué? Para ir de misiones. Pero ya el Espíritu Santo le dice quiénes son los adecuados. ¿Y cuánto van? 2. Y oraron de la iglesia y oraron con ellos. Además, les impusieron las manos para comisionarlo para esta obra especial. Debemos hacerlo nosotros también. Así es. Ese es el proceder de toda la iglesia. Ese es el proceder. Eso debemos hacer. Y la pregunta dice, ¿qué debemos hacer en la iglesia antes de enviar al equipo misionero? Debemos comisionarlo. Comisionarlo. Debemos comisionarlo. En otras palabras, formar por el equipo. Ah, ya. La B. ¿Qué debe incluir? ¿Qué debe incluir este acto de comisión? Y acabamos de decir, ¿El ayuno? primero, ayunaron, el ayuno, La oración. y después oraron, Y la imposición de manos. oraron, Pusieron sus manos. y después, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con sus manos la iglesia? Le impusieron las manos, la imposición de manos. Eso es lo que hizo la iglesia de Antioquía antes Saulo, que llamado Pablo, y Bernabé. Cuando vino el Espíritu Santo y les dijo que le apartaron a estos 2 hombres, a 2 siervos del Señor. La 10 dice así. Ahora lee Hechos 13:4. ¿Quién realmente seleccionó y envió a Saulo y a Bernabé? Le acabo de decir. ¿Quién es el que vino a decir apárteme? Claro, el Espíritu Santo, hermano. Santo. El Espíritu Claro, Santo. En la A, el Espíritu Santo. La B, ¿qué dice la B? Entonces, antes de enviar a hermanos a un nuevo lugar para iniciar una obra, debemos orar pidiendo la dirección y la bendición ¿de quién? Del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer paso para plantar Del una Espíritu nueva Santo. iglesia? Ya. ¿Cuál es el primer paso para plantar una nueva iglesia? Lo hemos hecho. Seleccionar al equipo misionero. Comisionar. Ese es el primer paso para hacer una nueva iglesia. Comisionar al equipo misionero. Porque no puede ser cualquiera, le acabo de decir, ya tienen que tener el don. Cuando se trata de ir a otro departamento, lejos. Aquí puede ir otros, pero para apoyar. Pero no faltará el que tiene el don de misiones. Es el que va a liderar. Así, segundo paso dice, decidir dónde comenzar una nueva iglesia. O sea, dónde se va a plantar, dónde se tiene que ver el lugar. Así como la selección del equipo es patrimonio de Dios, el destino del equipo también le será. Cuando leemos en Hechos 16:6-10. ¿Quién intervino para dirigir a Pablo a Macedonia? Lo acabamos de leer, el Espíritu Santo. A Saulo y a Bernabé, le acabo de decir. ¿Quién es el que vino a decir apárteme? Claro, el Espíritu Santo, hermano. Santo. El Espíritu Claro, Santo. sí. En la A, el Espíritu Santo. La B, ¿qué dice la B? Entonces, antes de enviar a hermanos a un nuevo lugar para iniciar una obra, debemos orar pidiendo la dirección y la bendición ¿de quién? Del Espíritu El Santo. Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer paso para Del plantar una Espíritu nueva Santo. iglesia? Ya. ¿Cuál es el primer paso para plantar una nueva iglesia? Lo hemos hecho. Seleccionar al equipo misionero. Comisionar. Ese es el primer paso para hacer una nueva iglesia. Comisionar al equipo misionero. Porque no puede ser cualquiera, le acabo de decir, ya tienen que tener el don. Cuando se trata de ir a otro departamento, lejos.
Aquí puede ir otro a Macedonia. Lo acabamos de leer. El Espíritu Santo. Claro. Ujú. El 20. Espíritu Santo en la A. Inteligente. La B. Sí, pero te estoy... En la A, el Espíritu Santo. La B dice, por lo tanto, ¿a quién debemos recurrir para determinar dónde abrir una obra? ¿A quién nos Espíritu dirigimos Santo. nosotros cuando oramos? Al Para Espíritu crear Santo. una nueva obra, para crear una nueva Sí, iglesia. Al Espíritu Santo. al Espíritu Claro, Santo. al Espíritu Santo. 13 dice, se debe buscar gente que responda al Evangelio. Durante los últimos 100 años ha habido una gran migración de gente a las ciudades. O sea, de provincia han venido acá a la capital. O a veces a la capital del departamento. De la gente a las ciudades. La palabra urbe significa ciudad. Urbanización significa el movimiento de gente del campo a la ciudad en busca de trabajo, educación y otras oportunidades. Mire, la palabra urbanización acá tiene el concepto de qué se trata la palabra urbanización. La palabra urbanización significa movimiento de la gente del campo, o sea, de la provincia a la ciudad. A la ciudad. Okay. Generalmente son aquellos que quieren una oportunidad de trabajo, una oportunidad de estudio. Okay. Cambio de O quiere pues algo mejor. Entonces claro. viene a la ciudad donde hay universidad, hay nuevo, claro. hay centro de trabajo donde ese centro tiene pues 1000, 2000 obreros, gente que se necesita. Como también hay universidades, pero que no lo tienen en provincia. Ahora, muchas veces las oportunidades que se veían tan prometedoras han producido frustración y desilusión, ese es muy cierto. ¿Entre quiénes será más fácil comenzar una nueva iglesia? A, entre los que nacieron y se criaron en la ciudad. Estamos hablando de urbanización, o sea que este no puede ser. Entre los que recientemente se han trasladado allí. Esa es, claro, pues, hermana. Esa es, pues. La B. 14. Si su congregación está intentando comenzar una nueva iglesia en la ciudad, es mejor buscar un área donde la gente responda al evangelio. Entre quienes en la ciudad se encontraría una buena respuesta. La acabamos de ver. Entre la gente que acaban de llegar de provincia. Entre la gente que acaban de llegar a la ciudad. B, ¿por qué es probable que ellos respondan al evangelio? Porque la gente que viene de provincia, esa gente quiere hacer amistad en su nuevo barrio. ¿Para qué? Esa amistad les sirve mucho. Para escuchar los consejos, para saber lo que ellos no saben al llegar a ese lugar. Para conocer a la gente, tantas otras cosas. Porque están abiertos para hacer amistades están abiertos para hacer amistades en su lugar, en el lugar nuevo. Como sudas, Reinaldo, que en el lugar nuevo que van a vivir. El 15 dice, esto no significa que no debamos acercarnos a otros grupos. Significa que la gente no tiene establecido aún sus hábitos de vida si se ha abierto a cambio. Generalmente no estaban felices en su vida anterior
no se habrían mudado y por lo tanto pueden estar abiertos a escuchar acerca del cambio que Jesús puede operar en sus vidas. Estas verdades acerca de los que recientemente se han mudado a la ciudad también valen para aquellos que recientemente hayan llegado a un país. Los inmigrantes experimentan muchos problemas y frustraciones como recién llegados. En sus propias palabras, explique por qué los inmigrantes pueden estar abiertos a escuchar el Evangelio. Porque están en su fuera de... ¿Por qué? Porque No cuando están vienen en... ellos de otro país porque quieren hacer amistad. Porque quieren tener nuevas amistades o vecinos. Y así establecen un cambio en sus vidas. Porque no será la misma vida pues, que viene del lugar que viene. Por ejemplo, de la sierra viene y viene a la ciudad, no van a hacer lo mismo. Es otra vida. Claro. Así es. Muchas personas, 16, las muchas personas que se mudan a la ciudad hacen que la urbanización sea un factor importante al comenzar iglesias nuevas. Pero puede ser que su iglesia no esté ubicada cerca de una ciudad grande. ¿Qué hacer? ¿Cómo ubicar una localidad para comenzar una iglesia nueva? Oren pidiendo la dirección de Dios y busquen el lugar más apropiado. ¿Qué 3 factores mirarán? Acá hay 5, pero vamos a ver si están los 3 factores. Dice, un barrio rico. Si soy rico, me voy a ese sitio, pero si soy pobre, no voy a ir al barrio rico. ¿Por qué? Porque todos mis ahorros se van en un mes ahí. No puede ser. Dice, un lugar que no tenga una iglesia evangélica, eso sí, correcto. Un lugar receptivo al evangelio, o sea, un lugar donde, ¿qué? Donde escuchan la palabra de Dios. Ese es correcto. Un lugar relativamente cerca de su propia iglesia. Cuando dice relativamente lejos, ni está tan cerca. ¿Está correcto? Un lugar cerca. Un barrio con iglesias evangélicas ya establecidas no puede ser, pues, porque ya hay una iglesia. ¿Para qué puede ser una iglesia nueva? 17. ¿Qué 3 factores deben ser tenidos en cuenta al elegir un lugar para la visitación? Para yo visitar a los nuevos creyentes, ¿qué 3 factores dice que debo de poner? Primero, ver que no hay otra iglesia, que no hay otra iglesia cercana. No haya otra iglesia cercana. Ver que haya gente receptiva al evangelio. Gente receptiva al evangelio. Un lugar cerca. Un lugar, sí, relativamente cerca. Relativamente cerca a la iglesia. Cuando dice relativamente, porque no está cerca ni lejos. ¿Como qué? Como la de Coyique, por ejemplo, en la iglesia central. Ese es relativamente cerca. No está ni cerca ni lejos. ¿Ya? Ahora tenemos, aunque muchas personas usan la palabra iglesia para referirse a un edificio, el Nuevo Testamento la usa para indicar un grupo de personas que conocen a Cristo, a Jesucristo como su Señor y Salvador, que le sirven juntos. En aquellos días la iglesia se reunía en las casas de los creyentes, así que lo primero que el equipo debe buscar en el nuevo lugar es ¿un templo desocupado? No, no puede ser.
Porque si era un templo desocupado, o sea que había otra iglesia y se fueron porque no había gente. No puede ser. Un terreno para comprar y edificar, sería mucho gasto. ¿Para qué? Una casa cuyos dueños quieran estudiar la Biblia. Correcto, ese sería lo más ideal, la C. Por el momento. Sí, lo más ideal. Tercer paso, iniciar la visitación. A veces hay miembros de su propia iglesia que tienen parientes, amigos u otro contacto en el sector donde iniciarán la obra. Es una de las mejores maneras para empezar. ¿Qué clase de gente abrirá su casa para estudio bíblico? O sea, cuando uno quiere tener un estudio bíblico, ¿qué casa podríamos tener o hacer el estudio bíblico? Vamos a ver las características. Son cuatro acá. ¿Cuál es la mejor característica? Gente que nunca ha escuchado antes el evangelio. No sería bueno. Activista en la política, menos, pues, eso político. Gente de otra religión, no puede ser, no puede estar, pues, por ejemplo, con los testigos de Jehová, no puede ser. Los mormones, no puede ser. Creyentes recién llegados y que no saben dónde congregarse. Eso es tierra nueva para poder sembrar el evangelio. Eso sería muy bueno. Pastor Fernando, una Sí. consulta. Sí, hermano. Dígame, ¿por qué sería que personas de otra religión no sería bueno que uno pueda, ¿cómo se llama?, invitarlos? No, acá lo que dice... dijo de lo que... Acá no está diciendo... No, claro, para abrir, ¿no? Para abrir, como dice, una casa, ¿no? Para estudiar la palabra. ¿Por qué no sería la persona, digamos, de otra religión, ya, ¿no? Escuchen un ratito. Ya, le voy a dar el ejemplo. Vamos a ver en su casa. En la otra cuadra, a 2 cuadras de usted quiere reunir a 2 personas que conocen ahí, pero dicen, mire, vamos a estudiar la palabra y le quiero enseñar algo sobre la palabra del Señor. Pero ellos dicen, allá míreme, allá hay un testigo Jehová y en esa casa sí nos están llamando y no puede ser un testigo de Jehová porque los testigos de Jehová o los mormones o otras sectas tienen otra doctrina diferente. ¿Por qué? Porque vamos a suponer los testigos de Jehová no reconocen a Cristo como Dios. A Cristo dicen que solamente es un cristiano que tiene ya poder, o si no, dice, es el Hijo de Dios, pero no es un Dios. No le concede la divinidad. O sea, tenemos que hablar el mismo lenguaje con la otra persona, que crean en Cristo, pero no un Cristo distorsionado. Ese es como el tiempo de antes. Pablo no iba a abrir una iglesia donde en la casa de un fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo tenía otra doctrina. Aunque estaba Cristo de por medio, sí creían en Cristo, pero ellos habían agregado a ello tradiciones que distorsionaban la palabra del Señor. O sea, hay que ir a una casa donde sí es receptivo al evangelio. Si conocen el evangelio, aquel que sí acepta el evangelio verdadero. Ya, me iba a preguntar algo, hermanita. No, lo que pasa es Hermana Carmen, me iba a preguntar. Sí, le estoy hablando. Lo que pasa es que, no, bueno, yo tengo entendido, ¿no? Que, por ejemplo, el invitar a un mormón a escuchar la palabra, ¿eso es válido? No. Cuando alguien, hermana, sabe algo de la palabra, es bueno que hacerle entender que está equivocado.
primero, pero sin contender y sin llegar a una discusión. Pero si esa persona se cierra en su creencia, ya no, hay que apartarse de él. Uno tiene que apartarse. Ya, pastor. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor dice, la palabra no es para contender. O sea, no es para decir, oye, yo tengo la razón. No, tú no tienes la razón. No, no es así. No, la palabra le dice, sí, pero yo te leo un versículo, pero el versículo dice así. Pero la palabra verdadera no es así. Tú tienes que ver el Espíritu de Dios en esa palabra. Es como el fariseo. El fariseo decía, no, y Pablo decía, no, eso no dice eso. Tú le has agregado algo más, le decía Cristo. Las tradiciones le has agregado. ¿Cuál es el Espíritu del Señor? Por eso el Señor le decía, miren, si su oveja se cae a un pozo, ¿qué hace usted? ¿Lo dejan ese día de reposo donde no se debe trabajar? ¿Lo dejan hasta el día lunes? De repente el día lunes ya está muerto. No. Lo normal sería sacarlo de ahí y sanarlo o ponerlo en su verdadero lugar. Pero el fariseo decía, no puede ser ni un trabajo. No, está porque se muera, decía. Que se muera. Y eso no es, pues. Eso, ellos habían modificado la palabra del Señor. Porque el Señor cree, la palabra del Señor, hay que creerlo en el corazón, no con la mente. Ya, pastor, gracias. Pastor, además acá dice... Cualquier hermana, háganme ustedes la pregunta. Háganmelo nomás, con toda Pastor confianza. Fernando, Sí, hermano. Fernando, además acá dice la pregunta, dice, para abrir su casa para estudios bíblicos. Y los mormones no usan la Biblia como un manual, sino un libro aparte. Entonces, son diferentes lineamientos. Para estudiar la palabra de Dios tiene que ser un mismo lenguaje, así como el matrimonio, pues, ¿no? Así es. Es que, hermana, tanto el testigo de Jehová como los mormones, ¿qué hace el testigo de Jehová? El testigo de Jehová viene, le saca la Biblia, pero y después le da otro libro y le dice, mírame, esto se ha escrito, pero es de la misma Biblia. Y yo le digo, pero ¿por qué? Pues si tengo la fuente acá, ¿por qué me voy a otro sitio? Es como decirle, mire, ve, yo vengo a hablar con su papá, pero su papá no está. Y dice, no, pues, el hijo también le puede entender y él puede dar la... No, señor, le digo, yo tengo que entenderme con el papá, con el jefe de la familia. No. Entonces, así es. Tiene que ser la palabra de Dios y no suplantarle a la palabra de Dios otro libro. Que aunque sea, se saque un versículo, qué sé yo, o un libro, donde está de cierta manera la palabra, pero lo han modificado. ¿Por qué lo han modificado? ¿Por qué se dice que no? Porque lo que han modificado ha salido de la mente del hombre. Ese nuevo libro, ¿quién lo ha formado? ¿Lo ha formado Dios? No. Lo ha formado y lo ha escrito el hombre para querer interpretar. La Biblia no es el del hombre. La Biblia es la palabra de Dios. Él, el Señor, ha sido el protagonista intelectual. Él ha sido mediante el Espíritu Santo. Así, esa es la diferencia, lo que dice la hermana. Ya, ¿en dónde nos quedamos? ¿Qué número? 20, ¿no? Ya dice, en la lista indique las personas que con más probabilidad ofrecerán sus casas para hacer estudios bíblicos, reuniones. Ya está. Pariente de un miembro de su propia iglesia. Correcto, porque ese pariente habla igual que yo.
Un rico desconocido en su casa lujosa. Ah, ese es peligroso, no puede ser. No es cristiano, no puedo. No puedo. Claro, no puedo entrar ahí porque me voy a encontrar pues, con tantas culebras de repente ahí. No, no, no. Alguien ya establecido en la ciudad con un buen trabajo. Puede estar establecido con un buen trabajo, pero no habla el mismo idioma que nosotros, los cristianos. Tampoco puede ser. Gente con hambre espiritual, ese es lo correcto. Aquel que quiere escuchar, que quiere saber de Dios, es el correcto. La D es el correcto. La E, un creyente que no tiene iglesia evangélica, ¿dónde asistir? Ese es uno nuevo que viene o se ha mudado a un lugar, pero que es evangélico. No tiene iglesia, no tiene porque se ha mudado del lugar. Eso es lo correcto. Entonces, ahí sí, en esa casa sí, se me pide, ya, no, a usted señor, sí, yo soy ¿de qué iglesia? Yo soy pentecostal, muy bien, habla el mismo idioma. Yo soy de la alianza, pero tal sitio, ya, muy bien señor, no puede, ya hermano, sí, ese es un buen lugar. Correcto, una persona que sintoniza programas radiales evangélicos, ese también es un índice que ese es bueno, porque se alimenta de la palabra de Dios que viene de una emisora radial. También es un buen síntoma de que es el correcto. Una vez elegía la localidad donde plantar una nueva iglesia, ¿cuál será el primer paso a seguir? Empezar a construir un edificio. No es así. No es, ¿cuál es el primero? Ya lo hemos visto atrás. Visitar para encontrar una casa donde se pueda hacer una reunión o estudio bíblico. Correcto. Correcto. Pensar en cómo persuadir a la gente a asistir a la gente. No. Voy a hacer una nueva iglesia, es diferente. Conseguir un misionero extranjero para iniciar la obra, tampoco. No. ¿Por qué? Porque el misionero debe salir de su propia iglesia. Claro. La B no mata correcto. Ya que el propósito principal de la visitación en un sector nuevo es plantar una iglesia nueva. El equipo misionero debe buscar gente que ofrezca abrir su casa para estudios bíblicos y reuniones. Hay 4 clases de personas que estarán más dispuestas. Dice, 1, lo que hemos visto pues en el anterior es un pariente o amigos de miembros de su propia iglesia. 1, parientes. El 2 dice, personas que tengan hambre espiritual. Le hemos visto en la pregunta anterior. Personas que no tengan tienen hambre espiritual. 3, creyentes, desde ya me está diciendo creyentes, o sea que son, bueno, creyentes que no tienen una iglesia donde asistir. Que no tienen una iglesia. radiales. 4, uno que escucha programas que radiales. Lo que le dije, programas radiales evangélicos, pero que tienen que ser programas radiales evangélicos. Y tenemos, lo tenemos. ¿Qué programas radiales tenemos? ¿Qué radio sería, por ejemplo? El Pacífico. Ahora es el Radio Pacífico. No se dice, ¿qué radio escucha? Usted estudia programas radiales evangélicos. ¿Y qué radio cómo se llama? Pacífico. Ya, correcto. No me esté engañando, está viendo correcto. 23. Deberán buscar a gente que abran sus casas. Vamos, 1. Donde no haya, donde no haya iglesia evangélica. Iglesia evangélica. Donde no hay otra iglesia evangélica. Relativamente, ¿qué? Cuando la palabra relativa quiere decir relativamente cerca de su propia iglesia. Relativa quiere decir que ni está cerca ni está lejos. 3. Donde la gente
Gente rechaza. Responda al evangelio. Ah, ya. ¿Gente qué? Responda al evangelio. Donde la gente, Sí. Quiera. claro, No responde al desea. evangelio. Ya, ya. Ya. El 25 dice, recordando cómo Jesús propagó su reino por palabras y por obra, nosotros debemos hacer lo mismo. Durante la visitación al barrio, el grupo misionero, cuidándose de los aprovechadores, debe buscar a los necesitados para ayudarlos en todo lo posible. A continuación hay una breve lista de necesidades y a la derecha posibles formas de dar ayuda eficaz. Escribe el número del ministerio correspondiente al lado de la necesidad. Vamos a ver. Acá en el A, ¿qué número podemos poner? La gente que está sola. Acá tenemos 6 que están a la derecha. ¿Cuál sería el número que corresponde a la gente que está sola? Cuando hay El una persona 3, sola en un barrio, entregar amistad y consejo. claro, tengo que ganar, entrego mi amistad. Ujú. Claro, sería el Claro. 3. Ujú. Claro. Ahora, Abierto. aquella gente que Sí. no sabe leer y escribir, porque hay muchos que vienen. ¿En Analfabeto. dónde está a la El derecha? uno. Donde dice enseñar a leer y escribir. El 1. El 1, pues. En la B, el 1. Claro. La C no están los enfermos. ¿Y dónde está aquí a la derecha donde se dice que voy a curar? Orar, pedir sanación. A la 4. Curar que dice sanidad. 4, correcto, hermano. Correcto, 4. El 6, donde están los pobres y hambrientos. Es que dice que yo le tengo que alimentar algo, alimentos. O los tengo que comprar. 6. Claro. Es el 6. Comprar alimentos, coordinar ayuda apropiada. En la E, los que están sin empleo. El 2. Claro. Si yo conozco a alguien que puede darle trabajo, hablo con esa persona. Entonces sería el 2. Voy a contactar posibles empleadores. O de repente no sabe hacer nada, pero le enseño el oficio que yo sé, para que ese se pueda encontrar trabajo. Y el último, familias con problemas. Cuando hay una familia con problemas, sería bueno visitarlo para aconsejar. Claro, 5. Claro, sería el 5. Vamos a ver acá. Dice, cuarto paso, discipular a los nuevos creyentes. Abajo dice lo siguiente. El propósito de la enseñanza bíblica será al comienzo explicar claramente el mensaje de salvación. En la lección 10A del libro 2 acerca de cómo conducir a otros a Cristo, usted aprendió un resumen básico para presentar el Evangelio. Ay, no me acuerdo. ¿Cuáles fueron sus 4 partes? Acuérdense, le voy a decir el primero. El amor de Dios y su plan perfecto. El amor de Dios, ¿dónde lo vemos? El amor de Dios lo vemos en Juan 3:16. El amor de Dios y su plan perfecto. Ahí lo tenemos en Juan 3:16. Dos, el pecado del hombre y su separación de Dios. El pecado del hombre. El pecado del hombre y su separación de Dios. Lo vemos en Isaías, capítulo 5. Ah, no, 59. 59, versículo 2. El pecado del hombre.
El 3. El nombre es el 2, el número 2, ¿no? Perdón. El 2 es Sí. el pecado del hombre. Ah, ya. El arrepentimiento, o porque el pecado. Ya, Y el seguimos, 3, ¿cuánto? la cruz. El único camino. 9:59. La cruz es el Y único 59. camino de regreso a Dios. 9:2. Ya. Ahí ese es el arrepentimiento, ¿no? Sí. Cruz. Ese es el primero de Pedro 3:18. Primero de Pedro 3:18. Y el último es es el paso del arrepentimiento, lo que pedía pues de Juan el Bautista. Del arrepentimiento, después del arrepentimiento, ¿qué viene a ser? La fe, pues. La fe que debe de primar en todo nuevo creyente después. la fe. No, el Pero paso de fe. arrepentimiento y la fe. Tenemos en 1 Juan. No, Juan nomás, no es 1 Juan. Juan 1:12. Único camino. Dice, la presentación del Evangelio solo se ha empleado cuando la persona toma el paso final. ¿El paso final de qué? De arrepentirse, pues, del arrepentimiento. ¿Y en quién debe creer? El creer quiere decir fe en Cristo. Y creer en Cristo. Claro. Ahora, después de que una persona acepte a Cristo como su Salvador, debe ser discipulada. La palabra discípulo viene a ser del latín y significa aprendiz o principiante. Entonces, decir que es necesario discipular a un nuevo creyente es decir que, a ver, ¿ha aprendido todo lo que hay en cuanto a ser cristiano? Eso no es. Le enseñaremos cómo crecer en su vida cristiana. Correcto, hermano. Ese es. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Incluye, dice, cuáles son las frases correctas. ¿Dónde está? En el 29, incluye cuáles son. Dice, los nuevos creyentes deben ser enseñados en las cosas del Señor solo después de un tiempo conveniente para poder comprobar que realmente han nacido de nuevo. No. Los nuevos creyentes no deben entrar como miembros de la iglesia hasta después de un largo tiempo. No, esto es falso. Los nuevos creyentes desde el momento que ya escuchan la palabra y se arrepienten y confiesen que Cristo es 29. ese, Ay, acá está. ya es miembro de la iglesia. O sea, los nuevos creyentes deben empezar inmediatamente con enseñanza cristiana básica y ser bautizados. Correcto. Claro, sí. La CP. Ese es lo 29. Quinto paso, iniciar reuniones. Una vez que tengan un núcleo de creyentes, núcleo quiere decir en un lugar y tiene varios creyentes. De creyentes nuevos que hayan terminado un curso como la vida abundante, puede comenzar los cultos públicos, como con todos los demás pasos. Esto se hace en oración. Algunos han organizado una serie de reuniones evangelísticas abiertos al público antes de comenzar con los cultos. En fin, depende de lo que el Señor nos indique, lo indique a ustedes. Si deciden comenzar los cultos públicos en una casa, es conveniente tener en cuenta lo siguiente. Hay interés espiritual y una familia unida. Dice así, el interés espiritual. El grado de interés espiritual es uno de los factores más importantes. ¿Cuál de las siguientes casas sería más apropiada? A. La casa grande de una familia con poco interés espiritual. No necesita de ser grande. Lo que se necesita es que tenga interés espiritual. Es el interés del evangelio, de conocer a Cristo. B. La casa de una familia modesta, pero que tiene un grupo de creyentes. Ese es el correcto. El correcto. La B. Dice, una familia unida.
Es mejor elegir para los cultos una casa donde la familia esté interesada, especialmente el padre de familia. ¿Qué casa sería la más apropiada? Una donde solo los niños tienen interés. No. Una donde solo la madre tiene interés. Una donde el padre, la madre y los niños quieren saber de Dios. Ese es el correcto. Sería lo ideal, ¿no? Ideal. Claro. Ese es el mejor elegir. Ahora, tenemos el de permanencia. Dice, en los barrios nuevos hay poca estabilidad. Muchas veces una iglesia nueva desaparece cuando de repente los dueños de casa se mudan. Si se tiene reuniones en un lugar y ese dueño de casa se cambia de lugar, ahí es donde desaparece la iglesia nueva. Se cambia de lugar por muchos motivos. Por ejemplo, recibe una casa nueva, quiere mudarse porque quiere que sus hijos estudien en otro lugar, o lo vende su casa por necesidad y ya no es suyo. Ahora tenemos acá. ¿Qué casa sería más apropiada? Una donde los arrendatarios son antievangélicos. Ah, no. Ahí está el enemigo. No, pues. Una con familia donde varios miembros tienen trabajo fijo en el barrio o en la ciudad. Ese es lo correcto. Una con ocupantes sin trabajo. Tampoco. Entonces tenemos la B. La B tenemos la correcta. Facilidades para hacer culto en la casa. No es preciso tener una casa grande ni lujosa. Sin embargo, aunque la casa sea modesta, debe haber suficiente lugar para la reunión. ¿Cuál sería la más apropiada? Una casa con cada rincón lleno de inmuebles. No. No hay lugar ahí. Una casa con muchos arrendatarios en cada pieza. No hay lugar ahí tampoco. Una casa, con una pieza o patio adecuado y disponible. ¿Correcto? Ahí está. Ubicación de la casa. Dice, si son varias las casas con personas interesadas en distintos puntos del barrio, es bueno tratar de conseguir una casa céntrica para la mayor comodidad de todos de las casas. En este dibujo cada uno es una casa, pero hay que buscar la casa que está céntrica o la más cerca para todos. Pero en este caso todos son buenas las casas. ¿Y cuál sería lo bueno? ¿Cuál está en el centro? Sí. Claro, la C sería la que está más al centro. Claro. Ahora dice, de buen testimonio. Hay que ver también la casa que tiene que ser de buen testimonio, no cualquiera. Cristo acepta al peor pecador cuando se convierte a él. Sin embargo, para no causar problemas, es mejor elegir una casa que sea aceptable a la mayoría y que no tenga mala fama. ¿Cuál de estas casas sería mejor? Ah, la de una familia respetada en el barrio. Correcto. Claro. Un hogar donde la señora es chismosa. Uf. Eso tiene pecados por montones. La casa de un hombre con fama deshonesta. Puede ser ratero. Eso no puede ser. Ni hablar. Ni mirarlo. El 31 dice... ¿Cuáles son los 6 factores que se deben considerar al buscar una casa apropiada para hacer los cultos? Una casa, la primera, que debe tener un interés espiritual, que quieren conocer la palabra. Eso se le llama interés espiritual. El segundo, que todos los que viven ahí deben practicar el mismo sentir. ¿Quién es Cristo? Entonces te dice que es la unidad familiar. 2, la unidad familiar. Claro. Y 3, sería una familia, una casa donde no se estén peleando, una casa donde no haya una emociones falsas, una casa donde en realidad
su estabilidad es que es inestable. Entonces debe haber una estabilidad en el hogar. 4, deberíamos tener presente también, hemos visto en la anterior, una casa grande o una cosa pequeña. No, no hay Claro, una que sea Casa apropiada. modesta. Eso se le dice el tamaño de la casa. El tamaño de la casa apropiada. Y que esté a hacer, es decir, no... Ahora, el quinto podría ser la ubicación. La ubicación que no sea cercana ni leja, sino relativamente. Ujú, O sea, ubicación no me pongan. tener- Ahora, cuando vamos a ver se va a ver una cosa apropiada para los cultos, cuando se va a ver, tenemos que buscar una casa que tenga un buen testimonio en el barrio. Un buen testimonio. Si vamos a una casa donde están peleándose, no se va a poder hacer culto. Una casa donde están los chismosos, tampoco. Una casa donde están puros ladrones, o uno de ellos es drogadicto, tampoco. Por eso es de buen testimonio en el barrio. No para usted nomás, no para la iglesia, no, en el barrio. Porque lo que nos interesa no es nosotros, no es la iglesia. Lo que nos interesa es lo que piensan los del barrio. Una Guau, vez elegida la casa, quedan qué- 2 pasos qué necesarios duro. antes de iniciar los cultos. Pedir el permiso de los dueños de casa e invitar a los vecinos, parientes, etc. ¿Quiénes deben ser invitados a la primera reunión? Todo el barrio. No es prudente. No es prudente. Solamente los 9 creyentes de la comunidad, tampoco. Porque ellos ya conocen la palabra del Señor. No. Dice en la C, nuevos creyentes y otras personas interesadas cuyos nombres ustedes tienen anotados, más otros cristianos residentes sin congregación. Ya ves, acá viene, acá gente creyentes, pero también otras personas que no son creyentes, pero sí están interesadas. Correcto, sí. La C es correcta. Ahora dice, toda la congregación de la iglesia que envió el equipo, tampoco. No es bueno. No es bueno. Ahora tenemos, las reuniones deben ser cortas, alegres y bien prácticas. Indican los 3 elementos principales de este tipo de culto. ¿Deben ser largas y profundas predicaciones? No. No. Cuando es nueva, no debe ser larga. Ni el tema debe ser tan profundo, no. Cantos alegres de alabanza, correcto. Deben ser cantos alegres. Alegres, no deben ser unos cantos que todo el mundo se queda mudo. Que alegre el corazón y son fácil de cantarlo. Así es. Pequeña nomás. La beta, correcto. Un mensaje bíblico corto, sencillo y práctico, correcto la C, Sí. correcto. Que debe ser prolongado y espacio de silencio, eso no puede ser. No. Tiempo de oración ferviente para los asistentes y vecinos, ese sí es correcto. Ferviente quiere decir que se exprese, que haya expresión verdadera de una oración. ¿Cuáles son los 3 elementos principales que deben manifestarse en el culto en una casa? Lo acabamos de ver. Cantar. El mensaje bíblico. Después del mensaje bíblico, ¿qué viene el último? La oración. Claro. Ahora, 35 dice, anote los primeros 5 pasos para comenzar una nueva iglesia. Esto lo vemos nosotros, pero acá hay 5, son 6 en realidad. Nosotros lo vemos
en la página 241, donde dice, en el 1, seleccionar el equipo. Seleccionar el equipo. Ese está en la página 241. 2. Decidir dónde comenzar. Y el 3 que ustedes están leyendo ahí es comenzar la visitación. Comenzar la visitación. Y el 4 sería discipular a los nuevos creyentes. Y el 5, comenzar cultos de adoración. El 6 no le dice porque recién vamos a ver el 6, pues, por eso que no le dice. No le pide el 6. El 6 es preparar a los líderes de la iglesia que se ha formado. Claro, Por eso claro. le pide 5 nomás, porque hasta ahí vamos, hasta ahí hemos hecho. Ahora recién vamos a hacer el 6º paso. 6º paso, capacitación del líder. No. Ya, capacitación del líder. Acá dice 36. Por lo tanto, se deben encontrar líderes dentro del grupo local y preparados para guiar a la iglesia, aunque el equipo de su iglesia provea liderazgo, dirija y predique durante los primeros meses. No crecerá a menos que se preparen líderes locales. ¿Quién deberá dirigir la nueva congregación, o sea, la nueva iglesia, en forma permanente? Pues ya no está diciendo la respuesta en la lectura. Ya. Un extranjero. No puede ser. Un miembro del equipo que plantó en la iglesia, tampoco no nos dice. No es. El pastor de la iglesia que envió el equipo, tampoco. El líder de la nueva iglesia capacitado para este fin, ese es el correcto. El nuevo líder. Y lo han capacitado para este fin, o sea, para esta iglesia nueva. Ese es el correcto. La D. Dice, se puede iniciar la capacitación de pastor y obrero con este mismo curso, la vida de Jesucristo, empezando inmediatamente a formar peña entre los nuevos creyentes. 1. ¿De dónde deberá recibir la nueva iglesia sus líderes y pastores? Lo acabamos de ver. De la iglesia nueva, pues. O sea, de la iglesia que se ha formado. De la iglesia nueva. ¿Y quién debe capacitarlo? ¿Quién vino ahí? El equipo, pues. El trabajo del equipo todavía no termina. Claro, el equipo. Cuando en el 1 se seleccionó el equipo, ese es el equipo. ¿Con qué materiales? Los materiales que nos proveen es el SEAN. ¿Qué cosa es el SEAN? Ahí donde nosotros compramos la Biblia. No, la Biblia, el libro de Ete. ¿Y SEAN qué cosa quiere decir? Miren, hermano. Vean qué cosa SEAN. SEA quiere decir seminario. Pongan abajo. Ahí en ese sitio, en ese sitio en blanco pongan SEAN. Así. Seminario por extensión. Sí. Seminario por extensión a las naciones. No sabía eso. Seminario por extensión a las naciones. Sí. Ustedes lo tienen ahí, ustedes lo tienen en su misma Biblia. Acá está. Y también está en la primera hoja. ¿Ya? Es el organismo donde se vende todos los libros. También hay Biblia, todo ahí.
Mira. Sí. Sean. Ujú, S-E-A-N. claro. No, así no. Con mayúsculas, negrito. Con mayúsculas. Con mayúsculas. Todo con mayúsculas. Ujú. El 38 dice, hay una diferencia entre discipular y capacitar líderes. El discipulado es para el nuevo creyente, mientras que la capacitación para el liderazgo es solamente para los que han sido creyentes por muchos años. Hay que diferenciarlo, este concepto. El discipulado es para el nuevo creyente, discipulado. Pero la capacitación es para el liderazgo. ¿Por qué? Porque es creyente, son hermanos que ya llevan muchos años en la iglesia y han estudiado ciertos libros, como ustedes. Porque una vez que ustedes terminen este libro, ustedes ya forman el liderazgo más alto de ahí de la iglesia. Ya tienen conocimiento. Entonces, la B dice, el discipulado es para todos los creyentes, mientras que la capacitación para el liderazgo es solo para los que tienen el don del liderazgo. Nos dice, ¿cuál de estas declaraciones es perfecta? ¿La A o la B? Claro, la B no está diciendo, la B no está diciendo. Solamente la B. No es la A ni la B. Solamente la B. Ahí es. La preparación de líderes para la nueva congregación involucra organizar la nueva iglesia. Esto requerirá de redactar una constitución que especifique por qué la iglesia ha sido formada, su nombre, sus miembros y a qué denominación pertenece. Además, deberá indicar claramente cómo se organizará la nueva congregación, incluyendo quiénes son los oficiales y especificar su base de fe y detallar los reglamentos internos. Así que el último paso al formar una iglesia es por la preparación de líderes. Así, el último paso al formar una iglesia es por la preparación de líderes. Ese le dije antes, pues ese es el que faltaba, pues. Ese es el número 6. Esto incluye organizar a los creyentes para que formen una congregación local, redactando una sencilla constitución. La constitución quiere decir el núcleo. Es como el Perú, tiene su constitución política, del cual de ese parte. La constitución política es el comportamiento, la ley es el comportamiento y cómo se deben de desarrollarse el Perú, lo que está prohibido y lo que se debe de ser. Ese es igualito, a eso se refiere la Constitución, ¿no? Donde nos dice, donde nos va a decir, ¿qué cosa nos va a decir? Nos va a decir aquí en esta Constitución se va a formar quiénes son los miembros, su nombre, dirección y qué denominación tiene, qué denominación. Además nos va a indicar claramente la fe. En estas últimas 3 lecciones se ha condensado lo que puede ser el trabajo de toda una vida. Jesús nos mandó llevar el mensaje del reino a todo el mundo y enseñar a los creyentes a obedecer su palabra. Debemos buscar oportunidades de cumplir con la gran comisión en nuestro propio barrio y hasta en otros países del mundo. Abajo hay una lista de los 6 pasos a tomar a plantar una iglesia nueva. Acá se completa. Nosotros habíamos puesto lo que es en el número 35. ¿Qué es el número 35? Primero, el 1, seleccionar al equipo. El número 1, seleccionar al equipo. 2, decidir dónde comenzar.
Decidir dónde comenzar. 3. Comenzar la visitación. 4. Discipular a los nuevos creyentes. Y el 5. Comenzar los cultos de adoración. Y el 6 y último, lo que hemos dicho ahorita, preparar o capacitar a los líderes. Ahí está, hermano. Hemos terminado. Gracias a Dios, hermano.